Hola amigos y amigas, espero que estén bien. Sean bienvenidos a la clase de movimiento rectilíneo uniforme, también denominado como movimiento uniforme o conocido por sus siglas MRU. En esta clase daremos una breve definición de lo que es el movimiento uniforme, conoceremos sus magnitudes, sus unidades, además identificaremos sus respectivas fórmulas para poder calcular. Iniciamos dando una breve definición de lo que es el MRU o movimiento rectilíneo uniforme. El MRU es el cambio de posición de un objeto en línea recta con una rapidez constante, es decir, que no va a tener una aceleración. ¿Por qué motivo no va a tener una aceleración? La aceleración va a generar que la velocidad se modifique, que la velocidad se altere y esta velocidad va a generar que exista un cambio de trayectoria. Para entender de mejor manera la explicación de esta definición, utilizaremos esta gráfica, donde se ha representado un punto inicial, un punto final, un objeto que va a ser representado por este rectángulo y donde diremos que este punto inicial y este punto final generan una distancia que va a ser en línea recta. La definición del movimiento uniforme refería que es el cambio de posición de un objeto en línea recta con una rapidez constante. Es decir, que este objeto va a cambiar de posición en línea recta con una rapidez constante. Este objeto se va a movilizar desde este punto inicial hasta este punto final en una línea recta con una rapidez constante. Es decir, que no va a tener un cambio en su velocidad. ¿Por qué no va a existir un cambio en su velocidad? Porque este objeto no va a recibir ninguna aceleración. Esa sería la interpretación de esta definición en esta gráfica. Ahora continuamos identificando lo que son sus magnitudes. En el triangulito podemos observar tres letras. La primera es la letra D, que representa la magnitud de distancia o también conocida como espacio. La letra V representa la magnitud de velocidad y la letra T representa a la magnitud de tiempo. Una vez que hemos identificado qué significa cada una de estas letras y a qué magnitud representan, debemos saber que estas magnitudes trabajan en base a unidades. Estas unidades son establecidas por el sistema internacional, por eso el nombre de la tablita de unidades SI, unidades del sistema internacional. Las unidades correspondientes para la distancia se darán en metro o en metros, para la velocidad en metros sobre segundo y para el tiempo en segundos. Una vez que ya se ha trabajado o se ha identificado las magnitudes y las unidades, vamos a identificar sus respectivas fórmulas. La primera fórmula sería la correspondiente a la distancia. Para poder calcular estas fórmulas o para poder identificar, nosotros utilizaremos este triangulito. Siempre que se requiera identificar o saber la fórmula para poder calcular el movimiento rectilíneo uniforme, deberíamos o podríamos nosotros ayudarnos o facilitar las cosas colocando las magnitudes en este triángulo. Ahora veremos por qué la importancia o el motivo de ubicar estas magnitudes en esta forma. Para poder calcular la distancia o saber a qué es igual la distancia, nosotros tendremos que multiplicar velocidad por tiempo. Es decir, distancia será igual a la velocidad que multiplica por el tiempo. Y la fórmula sería la siguiente. Habíamos dicho que la distancia será igual a la multiplicación de velocidad por tiempo.
En la fórmula se ha representado distancia es igual a la velocidad por tiempo. La segunda fórmula que hemos obtenido es la correspondiente a la variación de la distancia, a la variación del espacio. En esta gráfica se representan dos cantidades, es decir, 70 metros y 100 metros. Para poder calcular la distancia y tenerla en una sola cantidad, se debe reemplazar estas cantidades en esta fórmula y sería la distancia final menos la distancia inicial. Sería reemplazando ya estas cantidades 100 metros menos 70 metros. Y la variación de distancia sería igual a 30 metros. ¿Por qué motivo 30 metros? Porque se va a restar la distancia final menos la distancia inicial. 100 metros menos 70 metros será igual a 30 metros. Cuando en algún problema se dé la distancia o el espacio en dos cantidades, se debe trabajar con esta fórmula. ¿Con qué finalidad? De poder determinar una sola cantidad que nos permita poder trabajar de mejor manera con las fórmulas. Es necesario mencionar que en algunas ocasiones se encontrarán estas simbologías, este triángulo y esta X. Este triangulito significa variación, que sería la diferencia entre estas dos cantidades, la distancia final menos la distancia inicial. Por ese motivo, si en algún momento ustedes encuentran el triangulito y la letra X o el triangulito y la letra D, únicamente se va a significar que es la variación del espacio. Una vez aclarado esto, continuamos con la fórmula que correspondería a velocidad. Habíamos mencionado que la importancia de colocar estas magnitudes en esta figura es que va a facilitar poder determinar la fórmula. En este caso, vemos que la velocidad va a ser igual a la distancia dividida por el tiempo. Velocidad igual a la distancia sobre el tiempo. Y la fórmula quedaría de esta manera. Velocidad igual a distancia sobre tiempo. De la misma manera va a ocurrir con el tiempo. El tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Y la fórmula para el tiempo quedaría igual a tiempo es igual a distancia sobre velocidad. Por eso la importancia de ubicar las magnitudes en este triangulito. Este triángulo va a facilitar que nosotros podamos identificar las fórmulas mucho más rápido. Y con eso hemos definido lo que es el movimiento rectilíneo uniforme, hemos conocido sus magnitudes, sus unidades, hemos también identificado las fórmulas para poder calcular el movimiento rectilíneo uniforme. No olviden suscribirse, darle me gusta, activar la campanita para más contenido. Hasta la próxima.